Vamos a continuar viendo algunas de las fórmulas que hemos estudiado en clase. Para empezar, las más básicas, las que aplicamos sobre números y por lo tanto tienen una naturaleza matemática. En esta mini tabla de aquí con tres casillas voy a insertar tres números, 3, 5 y 6. Vamos a ir por lo más sencillo. En estas dos casillas quiero obtener distintos resultados. Por ejemplo, uno podría ser la suma de estas tres. Hay, para este ejemplo tan básico, dos maneras de realizar una suma. Podría poner igual a, selecciono la casilla que me interesa sumar y veis que automáticamente aquí se me remarca la dirección de la casilla dada por la columna y por la fila. Pues yo a continuación puedo ir escribiendo a mano la operación que quiero hacer. A16 más. Ahora quiero sumar esta, que sería la B16. Pincho y ya se me remarca. Escribo el más. Veis cómo además se me van quedando resaltadas las casillas que intervienen en la operación. Y la C16 la pincho ahora. Y le doy al Enter. Automáticamente vemos que aquí me obtiene el resultado de la fórmula. Esa es una manera para realizar la suma de varias casillas y que es perfectamente válida. Ahora, tiene un pequeño inconveniente. Es que imaginaros que yo quiero hacer la suma de 200 valores. Pues puede resultar un poco pesado ir uno a uno haciendo clic y seleccionando todos los números que intervienen. Sin embargo, hay una fórmula ya optimizada para hacer una suma y que, como podíais imaginaros, se llama suma. Si yo escribo suma aquí, directamente abro paréntesis y veis que aquí me aparece número 1. Es como sucedía ya que vimos en promedio, el rango de datos que voy a emplear para hacer la suma. Pincho, arrastro y selecciono, rodeo toda la zona. Y veis que aparece el rango de números comprendido entre la A16 y la C16, en las cuales estarían A16, B16 y C16. Cierro paréntesis, le doy al Enter y me la captura. Ningún problema. Pues para esta que me he dejado yo aquí, voy a hacer la mano porque voy a realizar el producto de esta por esta y al resultado de este producto le voy a sumar esta de aquí. Pues para eso quizás me interese más hacerlo a mano, porque yo por bueno, igual a, abro paréntesis, para agrupar operaciones. El valor de la casilla 16, asterisco, que es el por, B16, cierro paréntesis, y el resultado de ese paréntesis se lo voy a sumar a esta casilla. Todo esto lo estoy haciendo a mano. Le doy al Enter y ya no hace otra. ¿De acuerdo? Vemos que hay distintas maneras. Hay que ver en cada caso cuál nos interesa más. Aquí en esta última no hemos ido directamente al asistente de fórmulas, que es por aquí, ya que entran en juego varias de ellas. Para hacer operaciones muy básicas de sumar de una sentada varios, operar, realizar distintos tipos de operaciones, quizás nos interesa más hacerlo de esta manera. Si queremos hacer una única operación sobre grandes cantidades de datos, echemos mano a las operaciones que nos brindan el asistente de fórmulas. ¿De acuerdo? Pues estas son dos maneras de hacer las fórmulas. ¿Qué más fórmulas podemos, con qué más fórmulas podemos trabajar? De todo tipo. Hemos visto, por ejemplo, que si escribo la función ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis, me devuelve la fecha a día de hoy. Yo a esta fecha puedo decir formato de celdas, voy a cambiar el tipo de fecha para que me ponga, por ejemplo, más en lugar de fecha, aquí, fecha. Vamos a poner que aparezca la fecha con este formato, ¿de acuerdo? Fijaros cómo está y cómo va a quedar ahora. ¿De acuerdo? Podemos cambiar totalmente el formato de la fecha. Podemos poner también para que aparezca así. ¿De acuerdo? Como queramos. Otra fórmula también que hemos visto, por ejemplo, tenemos relacionada con fechas, tenemos por ejemplo, vamos a utilizar en este caso el asistente.
días. Sabemos que es de fecha, días 360. Esta fecha nos devuelve la diferencia entre una fecha inicial y una fecha final. ¿De acuerdo? Si le damos a aceptar, elegimos aquí la fecha inicial, elegimos la casilla donde esté, la fecha final tendrá un formato típico de fecha como este, la fecha final, el método no hace falta rellenarlo y le damos a aceptar. Esto me va a dar la diferencia en días. Si nos sale una diferencia negativa, debemos considerar que nos hemos equivocado en el orden de las fechas y hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Otra función que hemos dado es también relacionada con las fechas años. Si nosotros ponemos año y elegimos una fecha, cerramos y me devuelve el año de esa fecha. Si yo aquí, por ejemplo, pongo mes de esta fecha, me devuelve el mes. Y si yo pongo día, fijaros cómo se va resaltando aquí la ayuda. De esta fecha me devuelve el día, ¿de acuerdo? Pues ya hemos visto una serie de funciones relacionadas con las fechas. Aparte de las sumas que hemos visto, también tenemos, por ejemplo, la función para redondear y quedarnos con la parte entera de un valor decimal. Yo puedo poner entero, un número, fijaros, lo pongo aquí, 7,5, cierro paréntesis y se va a quedar con la parte entera de ese número. Por ejemplo, quiero saber cuántos alumnos he incluido en esta tabla. En este caso, fijaros que teníamos 1, 2 y 3. Pues yo puedo poner aquí, para que aparezca en esta casilla, contar, selecciono un rango de números y cierro paréntesis. Y me devuelve el número de elementos que ha contado. ¿De acuerdo? Como he seleccionado un rango de 3 casillas, pues son 3 los elementos que ha contado. Recordad que contar se aplica solamente sobre números. ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos todas las fórmulas que hemos visto así más básicas. Por otro lado, quedaría la función sí que está en el siguiente video tutorial. Solamente me gustaría dejaros claro una cosa. Nunca, bajo ningún concepto, y esto es muy importante, debéis en una misma casilla utilizarla para dos cosas distintas. Es decir, si yo, por ejemplo, la función que he calculado para obtener la parte entera de 7,5, pues yo aquí tengo 7,5 y en esta casilla de aquí he generado el resultado de aplicar la fórmula. Pero yo no aplico la fórmula aquí. Es decir, una fórmula no puede estar aplicándose sobre sí misma. ¿De acuerdo? No podéis aplicar una fórmula sobre sí misma. Hay del orden de 65.535 casillas en una hoja Excel. No escatimemos en gastos, ¿eh? Y utilizamos para los datos unas casillas y las fórmulas en otras casillas. Esta fórmula que es entero, aquí bien diferenciada, bien separada de esta. Esta función entero se calcula sobre G7, que es esta casilla. Y aquí tenemos el dato y aquí el resultado. No utilicemos una casilla para dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Esto que os quede bastante claro. Muy bien, pues hasta aquí el videotutorial de fórmulas más básicas y nos vemos en el próximo videotutorial. Un saludo.